¿Por qué 4 caballos no lograron desmembrar a un revolucionario peruano? Parece completamente absurdo, pero es real, y la historia de cómo un hombre llegó a ese momento en la Plaza de Armas del Cusco es una de las más impactantes que vas a escuchar. En pleno virreinato del Perú, España llevaba más de 2 siglos dominando estas tierras y los pueblos indígenas cargaban con una de las cargas más brutales del sistema colonial. La mita, un régimen de trabajo forzado que obligaba a los indígenas a trabajar en las minas en condiciones que los mataba lentamente. A eso se sumaban los repartos, un sistema donde los corregidores españoles obligaban a los indígenas a comprar productos que no necesitaban a precios completamente absurdos, endeudándolos de por vida. José Gabriel Condorcanqui nació en 1738 en Surimana, Cusco, dentro de una familia de curacas. Desde joven recibió una educación formal en el Colegio San Francisco de Borja del Cusco, un colegio reservado para hijos de caciques, y luego estudió en la Universidad de San Marcos en Lima. Conocía las leyes coloniales mejor que muchos funcionarios españoles, y durante años intentó resolver los abusos contra su pueblo por la vía legal, presentando peticiones y recursos ante las autoridades virreinales. Las autoridades lo ignoraron sistemáticamente durante más de una década. En 1780 tomó el nombre de Túpac Amaru II, en homenaje al último inca ejecutado por los españoles, y el 4 de noviembre de ese año dio el primer golpe. Capturó al corregidor Antonio de Arriaga, uno de los funcionarios más abusivos de la región. Lo juzgó públicamente y lo ejecutó frente al pueblo. Ese acto marcó el inicio de la gran rebelión indígena contra el dominio español. En semanas, decenas de miles de indígenas, mestizos y criollos se unieron a su causa. Su ejército llegó a contar con más de 100,000 combatientes distribuidos desde el norte argentino hasta el Ecuador. Su esposa Micaela Bastidas fue la estratega fundamental de la rebelión, coordinando el reclutamiento, el abastecimiento y la toma de decisiones mientras Túpac Amaru dirigía las operaciones militares. Juntos sitiaron el Cusco y pusieron en jaque al poder virreinal durante meses. Pero en marzo de 1781, uno de sus propios colaboradores lo traicionó y lo entregó a las fuerzas españolas junto con toda su familia. El visitador español José Antonio de Areche lo sometió a torturas durante semanas, exigiéndole que revelara el nombre de sus cómplices. Túpac Amaru nunca habló. El 15 de mayo de 1781 fue sentenciado a muerte junto con su esposa Micaela, su tío, sus 2 hijos mayores y sus principales capitanes. El 18 de mayo los sacaron de sus calabozos y los arrastraron por caballos hasta la Plaza de Armas del Cusco. Túpac Amaru fue obligado a presenciar la tortura y ejecución de cada uno de sus familiares y aliados uno por uno, empezando por su tío, luego sus 2 hijos mayores y finalmente su esposa Micaela Bastidas. Los españoles calcularon ese orden deliberadamente. Querían que viera morir a cada uno antes de que llegara su turno. Cuando finalmente fue el momento de Túpac Amaru, Areche ordenó el descuartizamiento. Ataron sus brazos y piernas a las nímuelas cinchas de 4 caballos montados por jinetes españoles, y a la voz de mando, tiraron hacia los 4 puntos cardinales al mismo tiempo. Los caballos tensaron las sogas con toda su fuerza, pero el cuerpo de Túpac Amaru, sorpresivamente, no cedió. Lo intentaron repetidamente y el descuartizamiento fracasó. Ante ese fracaso, Areche ordenó de inmediato que lo decapitaran. Su cuerpo fue despedazado y sus restos fueron enviados a distintos pueblos de la región para intimidar a la población. Lo que los españoles no calcularon es que ese nivel de brutalidad tuvo el efecto contrario. La rebelión no se apagó con su muerte. Continuó acaudillada por su primo Diego Cristóbal Túpac Amaru y se extendió por el Alto Perú y la región de Jujuy con una fuerza aún mayor. El pánico fue tal que el gobierno virreinal emitió un decreto prohibiendo el quechua, el uso de ropas indígenas y toda mención o conmemoración vinculada a la cultura incaica. Prohibieron hasta su nombre, porque entendieron que un hombre al que 4 caballos no pudieron desmembrar era más peligroso muerto que vivo. ¿Te imaginas que el imperio más poderoso de su época necesitara prohibir hasta el nombre de un hombre para intentar borrarlo? No olvides seguir la página para más videos.